Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a propósito de esta caída de varias horas del WhatsApp, del Instagram y del Facebook, vamos a conversar con un experto. Él es Sandro Marcone, director de Cultura Digital y además experto en tecnología en educación, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Sí, muchísimas gracias por el interés. Yo creo que a mucha gente le está costando este momento, ¿no? ¿Por qué se cayeron estas redes sociales? Estamos hablando de esta aplicación de mensajería WhatsApp, que es muy utilizada. Luego también estamos hablando del Instagram y del Facebook. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No hay una razón oficial todavía. De hecho, los tres aplicativos pertenecen al mismo grupo económico. Corporativamente hablando, deben compartir infraestructura de telecomunicaciones y es por eso que esto solo ha afectado a esas tres y no a otras redes sociales, digamos, que son de dueños distintos, ¿no? Pero ante La primera explicación que hubo fue como digamos, fue en la mañana, fue tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, pero luego de eso son básicamente especulaciones, ¿no? Presumiblemente estamos hablando de algo que afecta al sistema de reconocimiento de nombres y números, ¿no? Que es un término técnico, pero que tiene que ver con que los servidores siguen ahí, ¿no? Están físicamente en los sitios donde estuvieron siempre, pero el mundo ha perdido capacidad de reconocerlos y de encontrarlos, ¿no? Esa básicamente es la situación. un poco compleja, ¿no?, de entender, sobre todo porque estas tres aplicaciones son muy utilizadas día a día por jóvenes, niños, adolescentes, estudiantes. ¿Cómo nos afecta? Hay tres niveles fundamentales, ¿no? Hay un nivel que tiene que ver con lo individual, con nosotros como usuarios que teníamos comunicaciones de distintos tipos de urgencia y de importancia, ¿no? En WhatsApp, ¿no? O incluso en Facebook. El nivel más institucional, ¿no? Que tiene que ver con las empresas, por ejemplo, que ya tenían establecidos canales de distribución, canales de atención a través de WhatsApp, ¿no? Y el nivel global. Yo creo que esta caída va a servir para tesis en las facultades de Ingeniería y Telecomunicaciones por años. Pero en el Perú y probablemente en América Latina en general, esto es peor, porque el servicio educativo de emergencia remoto que tenemos desde marzo del 2020, en realidad se sujeta hoy día fundamentalmente sobre WhatsApp y Facebook, ¿no? Entonces, seguramente hoy ha sido un día perdido, aún teniendo en cuenta las limitaciones que implica estar en esas plataformas que no fueron concebidas para la educación, hoy ha sido peor, ¿no? Imagino, pero esto también ha causado, digamos, cierto asombro porque ni bien se cerró WhatsApp, muchos nativos digitales empezaron a migrar a Telegram y Telegram también ha presentado fallas. ¿Tiene algo que ver o es simplemente por la migración Sí, o sea, masiva? digamos, claro, en general, la infraestructura de telecomunicaciones que le da soporte a un servicio de este tipo, es decir, un servicio global, en el que estamos hablando de millones de usuarios concurrentes en simultáneo, pues no es infinita, ¿no es cierto? Tiene que haber un límite, ¿no? Entonces, en las proyecciones de Telegram, es claro que no estaba pensado que el día de hoy WhatsApp iba a desaparecer, ¿no? Entonces, la migración masiva a Telegram también puede haber ocasionado momentos, experiencias de falla y de interrupción y de corte por lapsos muy pequeños. Lo que es importante entender es que sin darnos cuenta, estamos acostumbrados a consumir servicios gratuitos que manejan información muy relevante para nosotros, pero que además son provistos 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días. Entonces, normalmente hay cortes. La gran diferencia es que este corte está siendo sumamente largo, ¿no? Los microcortes son factibles, sobre todo por regiones. Alguna región, incluso algún país puede experimentar algún tipo de corte o microcorte, pero hoy estamos hablando de algo durante mucho tiempo y a escala global. ¿Qué hacer? Porque si ya no podemos confiar, digamos, en aplicativos de usos gratuitos que de repente puedan tener estos cortes o algunas fallas, como lo hemos visto en Telegram,
¿Cómo deberíamos actuar ante este panorama que usted bien dice podría ser o significar una tesis para los futuros estudiantes más adelante? Pero ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué opciones deberíamos recordar ante esta ausencia de tantas horas de estas aplicaciones? Como usuarios individuales, ¿no? Deberíamos tener siempre claro pues, que así como tenemos el plan A, tiene que haber un plan B, un plan C, un plan D, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de tener cierta resiliencia digital, digámoslo de alguna manera, que nos sea relativamente sencillo. Si no está funcionando WhatsApp, ¿no? Recordemos que todavía existen los mensajes de texto, ¿no es cierto?, en el celular, ¿no? Recordar también que el correo electrónico está ahí, ¿no? Las páginas web, ¿no? Las empresas que ya pensando no en el nivel solo individual, sino también en ciertas empresas que transaban información a través de WhatsApp, ¿no? Es por eso importante que no pueden abandonar la página web, aunque para algunos ya es una cosa caduca, ¿no? Hoy está demostrándose que la página web todavía tiene un sentido de ser, ¿no? La página web para una empresa es el único espacio que él paga, que ella paga, que la organización paga, y que por lo tanto puede demandar planes de contingencia, ¿no? Y no solamente eso, si producto de esta caída Facebook perdiera información y nosotros entráramos mañana en nuestros perfiles y no encontráramos las fotos, no encontráramos los mensajes, no tendríamos espacio a reclamo alguno en la medida que hemos renunciado a los derechos de esa información al crear nuestra cuenta en Facebook, por ejemplo. Interesante lo que dice. Hay una parte que todavía a mí me queda así como la nebulosa, y es que está mal esta digitalización de estar acostumbrados a cierto tipo de plataformas y, digamos, no incluir en nuestro día a día otro tipo de alternativas porque de repente ya se vuelven tipo como obsoletas, o no obsoletas, sino como que ya anticuadas. ¿Está mal este tipo de digitalización que estamos acostumbrados? O sea, yo no sé si ponerlo en términos de mal o bien, ¿no es cierto? Pero digamos que no es suficientemente eficiente, prolijo, ¿no? Diligente, ¿no? Es decir, si yo transo información muy sensible, o sea, no solamente información de ocio, sino información muy sensible en una sola plataforma, eso es una señal de alerta, ¿no? Uno no puede, digamos, para decirlo coloquialmente, uno no puede tener, ¿no?, todos los huevos en una sola canasta, ¿cierto? Tienes que tener pues plan A, plan B y plan C, ¿no? Más aún si recuerdas que este servicio que estás usando es un servicio gratuito, ¿no? El problema de ser un servicio gratuito es que efectivamente no tienes modelos de contingencia, de reclamos, ¿no? Quedas finalmente digamos, quedas solo ante la contingencia, ¿no es cierto? Es por eso que hay que tener cierta resiliencia, ¿no? Esta capacidad de adaptarse rápidamente. Muchos usuarios han pasado de WhatsApp a Telegram, por ejemplo. Yo hace muchísimos meses he tenido ya ambas cuentas funcionando, de WhatsApp y de Telegram. Claro que el 95% de los mensajes me llegaban por WhatsApp, pero teniendo la cuenta de Telegram ya creada, hoy día he podido mantener cierta comunicación sobre los temas más urgentes, por ejemplo, ¿no? Recomendaciones entonces finales para el público televidente que nos está viendo en esos momentos, y también para todos los seguidores de Perú 21, tanto en Twitter, en Facebook van a tener que esperar porque todavía no se reincorpora, en YouTube también lo van a poder ver. Estamos escuchándolo. Eso, crear un entorno personal con diversidad, ¿no? Tener más de una herramienta, más de una red social, más de un canal para uso y consumo de información, ¿no? Pero también, sobre todo, mirar la posibilidad de tener una página web propia a través de un blog, si eres una persona natural, digamos, o las empresas con sus propias páginas. Y finalmente el correo electrónico, ¿no? El correo electrónico, por la manera como está concebido, en general es claramente mucho más seguro porque es distribuido, descentralizado, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros en Perú 21 analizando la caída de estas tres plataformas que pertenecen a un mismo grupo económico. Vamos a ver si en las próximas horas se empieza a restablecer para que puedan calmar algunas emociones de nuestros televidentes que sí, pues, se han vuelto parte de nuestra vida diaria y hay que tener otras alternativas, como usted bien lo ha mencionado. Muchísimas gracias. Gracias.
Bien, era entonces el señor Sandro Marcone, director de Cultura Digital y experto en tecnología en educación, que ha estado con nosotros explicándonos un poco cómo funciona esto de las caídas de las aplicaciones. En el caso de Facebook, WhatsApp e Instagram pertenecen a un propio grupo económico y por ser gratuito es posible que los contenidos de nuestros perfiles, en nuestras cuentas, puedan no estar el día de mañana por tantas horas de ausencia. Pero vamos a ver cómo van evolucionando estas tres plataformas hasta el momento, hasta que se pueda ingresar nuevamente a las cuentas. Esta es la información, nosotros vamos a regresar más adelante.